entonces, ¿qué hacemos con el tema de los hipopótamos? Pues vamos a meternos un poco al tema de moda estos días en las redes sociales y a entender un poco, digamos, qué hacer. Lo primero que, digamos, que debemos entender es que el control que se debe ejercer sobre esta especie es necesario y yo creo que eso ya lo estamos entendiendo. Pero lo importante aquí es entender por qué las medidas que se están tomando, ¿no? Y lo primero es entender que esto es una especie invasora, es decir, estamos hablando de una especie que llegó de África y que actualmente llegó a un territorio o se está en un territorio que no le pertenece originalmente y que le pertenece a otras especies y que estas especies están siendo amenazadas precisamente. Entre eso, pues no solamente las especies animales, sino también los humanos que habitan estos territorios, pues se están viendo amenazados. Pero aquí tenemos, digamos, unas especies que sí están en peligro de extinción, que son nuestras, como por ejemplo el manatí y por ejemplo los chigüiros, las babillas, los caimanes que habitan estos territorios en los cuales están entrando los hipopótamos y que esos territorios están siendo cambiados y por lo tanto la existencia de los manatíes están muy en riesgo, al punto que hoy por ejemplo estaba viendo que la alcaldía de Barranca Bermeja en 2 días ha reportado la muerte de 2 manatíes que pues entre otras cosas se tiene que investigar cuál es la razón de la muerte de esos manatíes, si tiene alguno que tiene o no algo que ver con los hipopótamos o no. Yo no estoy diciendo que así sea, esa conclusión no se ha llegado todavía. Pero, por ejemplo, eso, cosas que pueden llegar a pasar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que es una especie que llega, que no tiene ningún tipo de control ni natural, ni de control, digámoslo así, de depredadores. Pues obviamente estamos hablando de un animal que pesa casi que 4 toneladas, pues aquí no va a tener ningún depredador y de hecho en África tampoco lo tienen. Pero en África el control tiene que ver más con la naturaleza misma. Es decir, están en un territorio muy agreste, con poca comida, con aguas muy contaminadas, con escasez de agua, con escasez de comida. Entonces la reproducción de los hipopótamos en ese territorio es muy lenta. Por el contrario, acá tienen muy buenas aguas y muy buenas comidas y por lo tanto la reproducción es mucho más rápida, se reproducen muchísimo más. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ya cambiando de tema y metiéndonos un poco a, digamos, a las medidas que hay que tomar, pues ha surgido mucho debate. Bueno, ¿y por qué únicamente la solución es esta? ¿Por qué no se llevan a otros territorios? ¿Por qué no se devuelve a África y se llevan a otros zoológicos o se llevan a zoológicos y lo demás? Pues ahí hay un problema y es el primer tema ahí a debatir, es el tema de la endogamia. Y la endogamia, digamos, quiero decir con esto que son especies provenientes de prácticamente 4 especímenes que fueron traídos. Entre esos 4 era un solo macho. Por lo tanto, toda la población de hipopótamos que tenemos hoy en Colombia dependen de un solo macho. Y eso genera unos problemas genéticos que ya en algunos casos son visibles, pero que pues ningún país o ningún zoológico se va a llevar un animal o un espécimen de estos si se prevé que puedan tener problemas genéticos. No, eso es lo primero. Y entonces surge, y aparte de eso, pues todo lo que implicaría la logística, que es una logística inmensa para mover un animal de 3,5 toneladas, sería una logística inmensa y inmensamente costosa también. Pero digamos que vamos a decir que los recursos no son importantes, que el dinero no es importante, que hay que salvarlos. Pues eso implica una logística impresionante, pero también implica unos permisos fitosanitarios que ningún país está dispuesto a aceptar, porque es llevar una especie a otros territorios que no les pertenece y que puede en el futuro estar presentándose los mismos problemas que tenemos hoy en día en Colombia. Así que por ningún lado el asunto es viable. Entonces quedaría otra propuesta y es devolverlos a África. Pero resulta que los hipopótamos que tenemos hoy en Colombia ya no, digamos, su territorio natural ya no es África, porque ellos nacieron acá y se han criado toda la vida acá. Entonces llevarlos a África y llevarlos a un territorio donde las condiciones naturales son totalmente diferentes en lo que ya decía de aguas y comida, pues son especies que posiblemente irían a sufrir demasiado y posiblemente terminarían muriéndose o de sed o de agua porque ya no saben encontrar la comida y el agua en ese territorio tan agreste como es allá. Pero aparte de eso hay otro problema y es que al llevar tantos años, ya casi 40 años creo que, o los 40 años ya en Colombia, pues son especies que posiblemente hayan desarrollado incluso defensas para enfermedades tropicales y estos hipopótamos de acá hayan desarrollado, digamos, algunas enfermedades tropicales y hayan desarrollado también defensas. Si se llevan estas especies para África o estos hipopótamos para África a otras y unirlos con otras comunidades de hipopótamos de allá, posiblemente los hipopótamos de allá no tengan las defensas para unas enfermedades que lleven los hipopótamos de acá y puedan causar un desastre
de proporciones inmensas digamos, en los hipopótamos de ese territorio. Así que es por todo lado, digamos, es muy difícil encontrar una solución real. Ahora, pero tras de esto, ¿y por qué tanto debate y por qué tanto defensor de animales ha salido en estos días? Pues básicamente yo creo que aquí hay mucha hipocresía al respecto, ¿no? Digamos, lo que pasa es que como que los hipopótamos nos familiarizamos mucho con ellos, nos parecen bonitos, ay, qué tiernos, qué bonitos y ese tipo de cosas. Pero no lo hacemos y lo hacemos, digamos, y la defensa que he visto de muchos, ay, que no hay que matarlos, que no hay que esto tiene que ver más con el hecho de que sentimos empatía por ellos. Pero no es porque realmente seamos defensores de animales, porque en Colombia no es la única especie invasora que tenemos. Aquí tenemos otra especie que se conoce como caracol africano o otra especie como la hormiga loca. Y yo no veo a ningún defensor de animales quejándose por el control sanitario que se hace sobre la hormiga loca o sobre el caracol africano. Por el contrario, se exige a las entidades que hagan el control. ¿Y cómo es el control? Pues matándolos también. El control que se hace sobre la hormiga loca o sobre el caracol africano es específicamente matándolos. Y matándolos de unas condiciones pues poco humanas, no fumigando la hormiga. El caracol africano se controla con sal, con cal y en fin, una muerte, y a veces hasta enterrándolos vivos. Entonces no es que sea un trato muy humano tampoco. Pero de esos temas yo no veo a nadie, digamos a ningún defensor de animales, entonces rasgándose las vestiduras y haciendo protestas para que no controlen el caracol africano o la hormiga loca. Así que hay que ser coherentes y dejar un poco, digamos, como el fanatismo a un lado y la empatía también, digamos, en este caso que puede generar los hipopótamos, ¿no? Pero lo cierto en esto es que se tiene que hacer el control y que la opción más viable para el control de eso es la que se está proponiendo. Porque no es que no se hayan buscado otros caminos. De hecho, creo que este debate lleva más de 10 años en la necesidad de controlarlos y son 10 años en los cuales se han estado buscando alternativas de solución diferentes para no llegar a los extremos que se tienen que llegar hoy en día, que es literalmente eliminándolos. Pero pues no es posible otro tipo de soluciones porque, por ejemplo, se ha hablado de castrarlos, pero pues castrarlos implica desde la ubicación, desde una logística inmensa para castrar a estos animales. Se estima que el precio por una castración puede estar costando los 60 millones de pesos por los costos que implica, pero también implica demasiados riesgos para el mismo hipopótamo, para los profesionales, tocaría, en fin, es una logística realmente impresionante, pero a la par pues se castra uno y puede que hayan 4 o 5 hembras más que ya estén preñadas, así que el nivel que se puede llegar a castrar para hacer el control termina superado por el número que está en gestación. Así que nada, déjenme ahí su opinión, qué opinan ustedes de este tema y cómo lo ven.